Jóvenes, en la sesión de hoy vamos a empezar con el tema que dejamos pendiente, que era velocidad instantánea. ¿Cuál es el concepto de esta velocidad? Pues como dice el término instantánea, es calcular o saber la velocidad de un móvil, de un cuerpo que se está moviendo en un instante definido, en un fragmento de tiempo, ¿sí? Eh, para ello vamos a explicarlo recordando el concepto de velocidad media. ¿Recuerdan un móvil? Esta es la gráfica de un móvil, de un cuerpo en movimiento, una gráfica que es de distancia contra tiempo. Este móvil en 10 segundos tuvo este desplazamiento, al cabo de otros 20 segundos o de 20 tuvo este otro desplazamiento, es decir que su velocidad fue cambiando conforme transcurrió el tiempo. Para saber la velocidad media en un intervalo de tiempo, por ejemplo, en el intervalo de tiempo de 10 a 90 segundos, sacar su velocidad media es trazar una recta que una estos dos puntos y obtener la pendiente de esta recta. La pendiente de esta recta que une los puntos en el intervalo donde queremos saber la velocidad media es calculando la pendiente. Recordemos, la velocidad media es igual a la pendiente, que esta es la fórmula para obtener la pendiente, de tal forma que para este caso en particular la velocidad media es y2, que sería este punto que está en 70, menos y1, en este caso vamos a tomar este punto que sería 20, y para sus correspondientes en x es para 70 es también de 70 menos el x1 que sería 10, aquí está. Finalmente de esta forma podemos calcular la velocidad media que lleva este móvil en este intervalo, que finalmente son 5/6 metros sobre segundo. Pero ahora, si nosotros deseamos calcular la velocidad instantánea, supongan la gráfica de desplazamiento contra tiempo igual que aquella de un móvil que estuvo cambiando su velocidad conforme transcurrió el tiempo. Para calcular la velocidad, por ejemplo, desde el segundo 3 hasta el segundo número 27, pues estaremos trazando una recta y obtener su pendiente. Pero este intervalo de tiempo pues es muy grande, pero necesitamos saber la velocidad instantánea. ¿Qué tenemos que hacer? Pues reducir el intervalo. Vamos a hacerlo. Vamos a suponer que del intervalo 9 segundos, que sería aquí, al segundo 21, ya hemos reducido el intervalo. Estaremos obteniendo la velocidad media entre estos dos intervalos, que ese momento pues es muy largo, son 21 menos 9, pues son 18 tal vez, no, son 12. Necesitamos reducir todavía más el intervalo de tiempo para que realmente sea un instante, una medida de tiempo muy pequeña. Vamos a hacerlo en este intervalo de tiempo. ¿Cuál es la velocidad media en este intervalo de tiempo más pequeño, que serían 3 segundos? ¿Sí? Es decir, ya nos vamos acercando a lo que podemos definir como un instante, como una velocidad instantánea. Pero aún así obtenemos, al unir los dos puntos, trazamos esta recta a la cual si le sacamos la pendiente de esa recta, estamos encontrando la velocidad en ese instante. Bueno, en esos 3 segundos, de 9 a 12 segundos, pero aún es muy pequeña. ¿Qué quiere decir eso? Que el tiempo lo vamos a ir reduciendo hasta llegar a cero. Es decir, vamos a hacer cada vez los intervalos de tiempo más pequeños, tal vez de un segundo, pero también ese segundo lo podemos ir reduciendo aún más, a décimas de segundo, por ejemplo, de tal forma que se va a ir reduciendo. En la medida en la que vayamos reduciendo, este tiempo va a tender a cero, va a ir acercándose a cero el intervalo de tiempo.
Estos pequeños intervalos de tiempo, supongan este y este, ya son muy, muy pequeños, es decir, tienden a cero. Estos intervalos de tiempo se le llaman diferenciales de tiempo. Es decir, para el caso del tiempo, el tiempo se divide en intervalos muy pequeños que tienden a cero. Hay diferenciales de longitud, diferenciales de área, etcétera. Es decir, por ejemplo, diferencial de área son magnitudes de área que van tendiendo a ser muy, muy, muy pequeñas. En este caso, las diferenciales de tiempo son muy, muy pequeños tendientes a cero. Se les llama diferencial de tiempo. En la medida en la que van reduciendo, entonces la velocidad que estamos intentando calcular, pues se va haciendo en un intervalo de tiempo muy pequeño hasta que ese intervalo hace que en un punto eh, podamos encontrar ahora sí la velocidad instantánea. Entonces, la velocidad instantánea es igual a la variación de la velocidad respecto a la variación de tiempo. ¿Sí? Recordemos que esta letra es una letra griega llamada delta que implica incremento o variación. ¿Sí? Pero cuando el incremento del tiempo tiende a cero, es decir, tiende a hacerse más pequeño. Tal vez este concepto de diferencial de tiempo lo van a ver en su clase de cálculo diferencial cuando lleguen a ella, pero ahorita para intentar explicar lo que es la velocidad instantánea, vamos a adelantarnos un poquito. ¿Sí? Entonces, si nosotros trazamos una recta que sea tangente, es decir, que toque a la curva de desplazamiento del cuerpo en un punto y obtenemos la pendiente de esa recta, entonces sabremos la velocidad instantánea. De tal forma que una forma de definir la velocidad instantánea es la derivada del desplazamiento, donde x es la posición del móvil respecto al tiempo. Este término es un término de cálculo diferencial que ahorita estoy intentando explicárselos porque aún no ha llegado a su clase de cálculo, pero la diferencial de tiempo son intervalos de tiempo muy pequeños, repito, que tienden a ser tan pequeños que tienden a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, si nosotros obtenemos la pendiente de una recta tangente al punto en donde queremos saber la velocidad instantánea, tendremos entonces ese valor de la velocidad instantánea. ¿Sale? Ese es un concepto. Otra forma de definirlo es cuando ustedes van en su automóvil, en la autopista, y de pronto voltean a ver su velocímetro. Lo que está indicando el velocímetro es exactamente la velocidad instantánea, es decir, la velocidad que llevan en ese instante que ustedes están mirando el velocímetro. ¿Sí? No es sencillo tener el concepto de velocidad instantánea, pero espero que lo hayan comprendido. Es decir, de obtener la velocidad media entre dos intervalos de tiempo, irlo reduciendo de tal forma que ese intervalo de tiempo sea tan pequeño que tienda a cero en ese instante, es decir, por ejemplo, en el segundo 10, perdón, deseamos saber cuál es la velocidad instantánea de ese móvil en el tiempo 10 segundos. Y entonces en ese tiempo, en ese punto trazamos una recta tangente que toque la curva en ese momento y de esa forma estaremos calculando la velocidad instantánea.
Y les decía, otra forma de definirla es observar el velocímetro de su auto, si es que es ese caso. La velocidad instantánea es la velocidad que indica en ese instante el velocímetro de su automóvil. ¿Sí? Espero haberme explicado acerca del concepto de lo que es velocidad instantánea. Es decir, cuando el intervalo de tiempo en el que queramos saber cuál fue su velocidad se va reduciendo hasta un intervalo que sea muy pequeño, que tienda a ser. ¿Sale? Ese es el concepto de velocidad instantánea, la velocidad que lleva un móvil en un instante determinado. Vamos a continuar. Continuando con la clase, vamos a resolver estos dos problemas. Son muy sencillos, es para empezar a practicar los problemas. Son problemas de MRU, un movimiento rectilíneo uniforme. Dice el primer problema: una persona observa un rayo hacia lo lejos y 5.6 segundos después escucha el estruendo. Si la velocidad del sonido en el aire es de 280 metros sobre segundo, calcular la distancia a la que cayó el rayo de la persona. ¿Sí? Recuerden que pues la luz viaja a una velocidad constante de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, y el sonido también viaja a velocidad constante. Aquí está la velocidad del sonido, entonces lo que necesitamos saber es la distancia a la que cayó el rayo. Bueno, recordemos que para un movimiento rectilíneo uniforme la ecuación que rige este tipo de movimiento precisamente es la que ya habíamos visto en la clase anterior, que es desplazamiento, velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Para este problema lo que nos está pidiendo es la distancia, por lo que tenemos que despejar a la distancia. Distancia, el tiempo, puesto que está dividiendo, pasa multiplicando, es decir, que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo. Una vez que tenemos la ecuación despejada, la calculamos multiplicando la velocidad, que es 280 metros, por el tiempo en el que tardó en llegar el sonido del estruendo, el rayo, que fue 5.6 segundos, y nos dará el valor de la distancia a la que cayó el rayo. Es un problema muy sencillo. Son 280 por 5.6 y dice que son 1560 metros. Es decir que el rayo cayó a una distancia de 1560 metros porque el sonido que viajó desde donde cayó hasta donde está la persona tardó 5.6 segundos en llegar al lugar donde estaba la persona. De tal forma que el desplazamiento o la distancia que recorrió el sonido o la distancia a la que cayó el rayo es de 1560 metros. Observamos que es la ecuación velocidad, desplazamiento entre tiempo, despejando y sustituyendo, nos queda que el desplazamiento del sonido fue de 1560 metros. ¿Sale? Vamos al siguiente problema. Dice, un barco navegando en alta mar hace funcionar su sonar. Lanza la onda sonora y 7 segundos después el sonar detecta la onda sonora que regresa. Pregunta, ¿qué profundidad tiene el mar en ese lugar? Si la velocidad del sonido en el agua de mar es de 1435 metros sobre segundo. Bueno, para los que no se acuerden qué cosa es el sonar, es un dispositivo que lanza ondas sonoras hacia las profundidades del mar, hacia el fondo. Las ondas sonoras chocan en el fondo y regresan y son detectadas por el aparato del barco, por el sonar. Supongan el barco navegando, lanza la onda sonora, esta rebota en el fondo del mar y regresa.
y es detectada en el barco. Esto permite saber la profundidad a la que se encuentran los barcos en determinados lugares. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la onda sonora viaja a esta distancia y regresa a esta velocidad. Entonces, lo que se está preguntando es la profundidad del fondo del mar en ese lugar. ¿Qué vamos a usar? Pues la misma ecuación, velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. Y como en el problema anterior, como está pidiendo desplazamiento, pues vamos a despejarlo. Y vamos a multiplicar la velocidad, que es la velocidad del sonido, 1435, por el tiempo que tardó, que fueron 7 segundos. Vamos a hacer la operación. Son 10.045. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esa será la profundidad? A ver, si el sonido viajó 10.045 metros, no, 10.045. 10.045 metros. Esa es la distancia que recorrió el sonido, pero lo que nos está pidiendo el problema es la profundidad. Es decir, que si recorrió 10.045 metros, quiere decir que hacia abajo recorrió la mitad de esto, lo mismo hacia arriba. Entonces, la altura o la profundidad son los 10.045 dividido entre 2. Entonces, 10.045 entre 2 son 5.022.5 metros. Esta es la profundidad a la que está el fondo del mar en ese lugar. Sí, espero haberme explicado. Son problemas muy muy sencillos, pero solamente son pues para empezar a realizar este tipo de problemas. ¿Sale? Vamos a continuar con otro. Muchachos, vamos a continuar con otro problema. Pongan mucha atención porque ya no es tan sencillo el problema. Vamos a necesitar más análisis, más deducción. Observen este problema. Dice, la distancia entre la ciudad de Tapachula y Cancún es de 443 kilómetros. Dos autobuses salen a encontrarse. Uno sale de Tapachula y el otro de Cancún. Sus velocidades son de 78 kilómetros sobre hora y 62 kilómetros sobre hora respectivamente. El autobús que sale de Tapachula sale hora y media después que el de Cancún. Tenemos que calcular el tiempo que tardan en encontrarse y a qué distancia de Tapachula lo hacen. ¿Sale? ¿Qué es lo primero que podríamos hacer para darnos una idea? Vamos a suponer que esta es la ciudad de Tapachula, esta es la ciudad de Cancún y entre estas hay una distancia de 443 kilómetros. El autobús que sale de Tapachula tiene una velocidad de 78 kilómetros sobre hora. Vamos a poner más. Esta es la distancia que hay. Y el autobús que sale de Cancún, vamos a ver velocidad que sale de Cancún y velocidad de Tapachula. Este lo hace en este sentido a 62 kilómetros sobre hora. ¿Sale?
Pero aparte dice que el autobús que sale de Tapachula sale hora y media después que el que sale de Cancún. Entonces tenemos que calcular el tiempo en el que se encuentran. Es decir, uno sale en esta dirección, el otro de Cancún en esta dirección, y hay un punto en el que se encuentran. Tenemos que calcular el tiempo del encuentro de los dos autobuses y también la distancia de Tapachula al punto de encuentro. Ese es lo que estaba planteando este problema. ¿Cómo podemos atacar este problema? Sabemos que los dos autobuses tienen que recorrer los 443 kilómetros. Vamos a utilizar la ecuación de MRU, la única que utilizamos, que es velocidad es igual a distancia entre tiempo. Vamos aquí a poner que X es desplazamiento, ¿sale? Para no confundirnos, desplazamiento entre tiempo es igual a velocidad. Si nosotros despejamos de esta ecuación X, esta nos va a ser igual a velocidad por tiempo. Y si esta distancia en la que se encuentran, supongan que se encuentran en este punto que no sabemos cuánto es de Tapachula, es la distancia que recorre el camión que sale de Tapachula. Entonces vamos a poner que la distancia que recorre el camión de Tapachula es igual a su velocidad, Vt, por Tapachula, esa es la velocidad del autobús de Tapachula que sale, por el tiempo en el que se encuentran. Luego, vamos a hacer lo mismo con el autobús que sale de Cancún. La distancia que recorre el camión de Cancún es igual a su velocidad por el tiempo. Recordar que estas T minúsculas es el tiempo de encuentro. ¿Qué también podemos deducir? Que XT, la distancia que recorre el camión que viene acá, más la distancia que recorre el camión de Cancún hacia acá, que sería esta, pues la suma de las dos, ¿cuánto tiene que ser? 443. ¿Sale? Sí. Y bueno, no está definido en qué tiempo aún, pero en un punto se tienen que encontrar y los dos tienen que recorrer esta distancia, y la suma de las dos pues debe ser igual a 443. Luego entonces podemos poner que esta ecuación vamos a sustituirla. Bueno, estas dos ecuaciones las vamos a sustituir aquí. Vamos a ver. Vamos a poner que 443 es igual a xt, pero xt a qué es igual? A velocidad t por el tiempo más xc, y xc es igual a la velocidad del autobús de Cancún por el tiempo de encuentro. ¿Sale? ¿Qué más podemos decir? Pues que vamos a continuar. 443 es igual a la velocidad del autobús de Tapachula, es esta, 78, que multiplica el tiempo. Pero recordemos que el tiempo, el camión que sale de Tapachula sale hora y media después. Es decir, que sería t más 1.5. Luego más la velocidad del camión que sale de Cancún, 62, por el tiempo, que no sabemos aún cuánto es. Y bueno, ya lo demás, recordemos, esta T minúscula es el tiempo en el que se van a encontrar, que no sabemos si es lo que está pidiendo el problema. Lo que resta aquí, pues ya únicamente es el trabajo algebraico. ¿Sale? Bueno, vamos a hacerlo. 443 es igual a 78t, 78 por t, 78t, más 78 por 1.5, 117, más
78t más 117 más 62t. ¿Qué sigue? Estamos haciendo el álgebra paso a paso. Esta constante la vamos a pasar del otro lado. 443 menos 117 es igual a 78t más 62t. Y entonces 443 menos 117 son 326. ¿Sí? 326 es igual a 140. Sumamos 78t más 62t, 140. Y nada más resta despejar a t. T es igual a 326 entre 140, lo cual nos da 2.32. Y como estamos trabajando el tiempo en horas y la distancia en kilómetros, pues el tiempo son horas. Es decir que el tiempo en el que se van a encontrar es 2.32 horas. Luego, necesitamos saber a qué distancia de Tapachula se van a encontrar. Pues basta sustituir ese valor del tiempo en la ecuación de x de Tapachula. Vamos a hacerlo. Xt, es decir, la distancia que hay de la ciudad al punto de encuentro, que es xt, va a ser igual, según tenemos aquí, a la velocidad del camión de Tapachula, que son 78, por el tiempo de encuentro, que son las 2.32 horas. Por lo tanto, se van a encontrar 181.6 kilómetros de Tapachula, es decir que esta xt es igual a 181.6 kilómetros. En este punto, a 181.6 kilómetros, van a encontrarse los dos autobuses. ¿Sí? Este problema ya nos pide un poquito más de razonamiento, de análisis, y es lo que hemos estado hablando. Necesitamos darle más atención, más concentración a este tipo de problemas que son muy parecidos a los que van a venir en su examen. Entonces, por favor, estudienlo. Vamos a dejarlo ahí por hoy. Estudien este problema porque los problemas que vamos a plantear para practicar son muy parecidos a este. ¿Vale? Nos vemos en la siguiente clase.